Bueno, queridos hermanos, vamos a orar para tener nuestro tiempo de meditación en la palabra del Señor. Soberano Padre Celestial, Creador de todo lo que existe, de nosotros también, a ti venimos en esta hora como tus hijos para pedirte, Señor, que dispongas nuestra mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Quita toda distracción, Señor, y concédenos, Padre, tener una mente y un corazón dispuestos para ti. Ayúdanos, Padre, a atesorar tu verdad, que esas verdades de tu palabra queden afirmadas en nuestra mente y corazón para la transformación diaria de nuestra vida. Ayúdame, dame tus palabras, Señor, con el poder de tu Espíritu para poder enseñar lo que es recto y justo delante de ti, para poder exhortar, animar, afirmar, consolar a todos mis hermanos con tu palabra y al mismo tiempo traer esperanza y gozo a sus vidas, pero también arrepentimiento y fe para seguirte, confiando en ti, Señor, cada día. Te pido estas cosas, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Continuando con el estudio del Evangelio de Juan, ese estudio expositivo que estamos llevando, el día de hoy consideraremos los versículos 19 al 28 del capítulo 1, así que les invito a abrir su Biblia en San Juan, capítulo 1, y a leer conmigo los versículos 19 al 28. ¿Ya están listos, hermanos? Juan 1, 19 al 28. Dice la palabra de Dios: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Este será el pasaje en el cual vamos a meditar esta mañana, querida iglesia. La enseñanza para hoy lleva por título: un testimonio fidedigno, un testimonio fidedigno. Los versículos que hemos leído en esta mañana son el comienzo de la parte histórica del Evangelio según San Juan. Hasta ahora nosotros hemos estudiado, leído y meditado en afirmaciones profundas y sublimes acerca de la naturaleza y la preexistencia divina de Cristo, de su encarnación y dignidad como Dios hecho carne. Ahora llegamos al claro relato de los días terrenales del ministerio de Cristo, comenzando con el fidedigno testimonio de Juan el Bautista acerca del Mesías prometido, el cual aparecería en escena en medio del pueblo de Israel y del cual Juan el Bautista daría testimonio de que él era el Mesías prometido.
El pasaje que nos ocupa es como un interrogatorio de parte de la delegación de sacerdotes y levitas enviados por los judíos desde Jerusalén hasta Juan, donde le hacen 5 preguntas para saber quién era Juan el Bautista. El pasaje del día de hoy lo vamos a estudiar mirando versículo a versículo. Hoy no lo vamos a dividir en puntos, vamos a mirar versículo a versículo y luego tendremos unas aplicaciones prácticas. Así que vamos a empezar con el verso 19, coloquen su mirada en el verso 19. Dice el texto sagrado: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? La frase inicial del versículo, este es el testimonio de Juan, presenta el primer relato de 4 relatos de Juan acerca del Mesías, que dio en 4 días consecutivos y que están consignados en los versículos 19 al 43. Si ustedes observan conmigo ahorita, van a ver que es un relato que sucedió en 4 días consecutivos. Miren, por ejemplo, Juan 1:29. El primer relato es el que ya leímos, ¿sí? Es el que ya leímos ahorita. Pero en Juan 1:29 dice: y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El relato que leímos hoy termina en el 28 y luego el texto sagrado dice: y al siguiente día vio Juan. O sea que este es el segundo día. Luego vamos al versículo 35 y leemos: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. O sea, ya vamos con el tercer relato de lo que va a contar Juan que sucedió en ese tercer día. Y el cuarto día lo menciona en el versículo 43 del capítulo 1. Dice: y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígame. Así que es un relato que sucede en 4 días consecutivos que nos menciona el escritor sagrado. Así que lo que vamos a estudiar hoy es el primer testimonio del primer día que Juan dio acerca de la aparición del Mesías prometido. El texto nos dice que este primer día vinieron a Juan el Bautista desde Jerusalén y de parte de los judíos una delegación de sacerdotes y levitas para saber quién era Juan. Aunque el término judíos que vemos ahí, de parte de los judíos, ese término es usado para referirse a todas las personas de Israel. Sin embargo, aquí en este caso y en la mayoría de sus usos en el Evangelio de Juan, se refiere especialmente a las autoridades religiosas de Israel, en particular a los fariseos, donde estaba el Sanedrín y el grueso de los fariseos, los cuales eran hostiles contra Cristo. Ustedes recuerdan que los fariseos eran hostiles contra Cristo y ellos fueron los que lo mataron. Juan tenía muchos seguidores y el pueblo lo tenía a Juan por profeta. En consecuencia, las autoridades religiosas compuestas por el Sanedrín y los fariseos y los levitas estaban celosos y con incertidumbre al mismo tiempo, porque no sabían si Juan era el Mesías, Elías o el profeta, que de alguna manera ellos esperaban que apareciera. Ellos esperaban que apareciera cualquiera de esos 3, el Mesías, Elías o el profeta. Pero el problema era que para ellos Juan no cumplía con las expectativas del Mesías que ellos esperaban.
Ellos de alguna manera dudaban y de pronto decían, ¿será que este es el Mesías? Pero para ellos Juan no cumplía con las expectativas que ellos esperaban. Porque Juan era como un ermitaño. Ustedes recuerdan que Juan era como un ermitaño, vivía en el desierto y se vestía de cueros de cabra y con un cinto ceñido en sus lomos. Y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Juan era un personaje muy diferente al común de la gente. Era un ascético, vivía aparte, sin embargo predicaba la palabra de Dios. Y ellos esperaban un Mesías que fuera un líder y rey militar triunfante como David, que derrotó a los enemigos del pueblo de Israel en la antigüedad. Y ellos estaban esperando que se levantara un Mesías como David, triunfante y poderoso militar, que derrotara al imperio romano, que restaurara el reino de Israel y su gloria y trajera dominio y paz mundial en un reino de justicia donde Israel fuera la nación líder y dominante en el mundo. Eso era lo que ellos esperaban, un Mesías con envergadura de militar, muy fuerte, con soldados y en un caballo, liderando el ejército de Israel y destruyendo a sus enemigos. Ellos pensaban en un reino terrenal, pero qué sorpresa. Por eso para ellos, Juan el Bautista ni Jesucristo cumplieron sus expectativas. En consecuencia, le hacen la primera pregunta a Juan: ¿tú quién eres? A lo cual dice el verso 20 de nuestro texto que Juan confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. De manera enfática y sincera, Juan niega que él sea el Mesías, porque Juan sabía perfectamente que él no lo era. Él hubiera podido exaltarse como un falso Cristo para seguir ganando fama, pero él no lo hizo porque era un verdadero siervo de Dios. Él tenía muchos seguidores y dijo: aquí pues es el chance para exaltarme más y darme a reconocer. Él no hizo eso. Él confesó y no negó y dijo: yo no soy el Cristo. A su negativa de que él no era el Cristo, en el versículo 21, la delegación de sacerdotes y de levitas enviados por los judíos, por el Sanedrín, por las autoridades religiosas, le hacen la segunda pregunta: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Juan responde: no soy Elías. No soy Elías. Y con base en la profecía de Malaquías, que miren lo que dice Malaquías, que antecitos de Mateo, capítulo 3, verso 1, dice así, con base en, ellos creían que Juan era el Elías. Miren lo que dice Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en Malaquías 4:5 dice: he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Como los judíos conocían las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, ellos creían que pudiese Juan ser el Elías que habría de venir, el Elías físico, el Elías del Antiguo Testamento. Recuerden que el profeta Elías fue llevado en un carro de fuego en cuerpo y alma al cielo, y Dios había prometido que ese mismo Elías un día vendría. Entonces, basados en estas profecías, ellos se imaginaban que de pronto Juan debía ser el Elías que había de venir. Los judíos esperaban que Elías regresara en forma corporal justo antes de que el Mesías volviera para establecer su reino terrenal. A su negativa de que él no era Elías, la delegación vuelve y le pregunta:
¿eres tú el profeta? Juan vuelve y responde, no soy el profeta. Es decir, no soy. Respondió con un enfático no, pero nosotros le podemos agregar, no soy el profeta. ¿Y por qué el profeta? Porque los judíos también esperaban que apareciera un profeta como Jeremías o como Isaías o como alguno de los profetas que les predicara la palabra de Dios. Y mucho más en esa época en que nació Jesús, que llevaban más de 400 años de silencio sin que a los judíos les hablara el Señor por medio de profetas como lo había hecho en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento termina con Malaquías. Y entre Malaquías y el Nuevo Testamento, que inicia con Mateo, hay un espacio de 400 años de silencio donde Dios no se reveló al pueblo, donde Dios no dio profetas. Entonces, ellos estaban ansiando también que llegara un profeta que les predicara la palabra de Dios, porque estaban deseosos de que Dios les hablara después de tanto tiempo de silencio. Mire, para esto, miremos algunos textos que nos muestran que ellos estaban esperando un profeta. Juan 6:14. Juan 6:14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Si notan, ellos esperaban un profeta que había de venir al mundo cuando vieron que Jesús hizo una señal. Ahora, si ustedes van a Mateo, sin perder Juan, capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículos 13 al 14, observen lo que dijeron aquí. Mateo, lo que dice la Escritura, Mateo 16, 13 al 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, que es Cristo. Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Si notan que el pueblo de Israel en esa época esperaba o bien sea al Mesías o a Elías o a alguno de los profetas, y a Cristo lo confundían con el Mesías, con Elías o con alguno de los profetas. Pero Juan responde que tampoco él es el profeta, volviendo a nuestro texto. Entonces los miembros de la delegación, frustrados con las respuestas negativas, le responden: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, entonces, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Para llevarle una respuesta a los que nos enviaron. Ellos estaban pensando que se iban a ir con las manos vacías, sin ninguna información, para llevarle allá a los judíos de Jerusalén. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres tú entonces? Si no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿quién eres tú? Versículo 23. Juan el Bautista responde: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan humildemente se presenta ante los ojos de los judíos, ante las autoridades religiosas, como uno que es la voz de aquel que clama en el desierto para que enderecen el camino del Señor. Juan decía esto en cumplimiento a la profecía de Isaías 43. Isaías 43. El texto de Isaías 43, vayan conmigo allá por favor. Isaías 43 habla de la venida del Mesías y de la preparación necesaria para ello. Por eso los 4 evangelios citan este texto en conexión con Juan el Bautista,
porque él era el cumplimiento de esa profecía que dijo el profeta Isaías 650 años antes de que apareciera y naciera Juan el Bautista y Cristo en el mundo. Esta profecía nos habla de que Juan era el heraldo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Qué dice Isaías 43? Pero vamos a leerlo del versículo 1 de Isaías. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada. Vamos hasta el 5. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Así que Juan está incrustado en la historia de la salvación como aquel que anunciaba la venida del Mesías, que le dijera al pueblo que allanaran el camino, que todo monte se bajara, que todo estuviera listo para la venida del Mesías. En aquellos tiempos, cuando un rey iba a visitar una región, venía un heraldo y anunciaba que arreglaran los caminos porque el rey iba a venir, porque el emperador iba a venir. Entonces los caminos debían estar allanados para poder pasar con el carruaje, el rey, para poder venir a hablarle al pueblo. Entonces se toma eso de la historia para asimilarlo al Rey de Reyes. Ya en este caso no eran caminos de tierra, sino el corazón del hombre debía estar allanado, debía estar listo, preparado para arrepentirse y reconocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador, como el que perdona pecados. Por eso dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle, da voces que su tiempo es ya cumplido, se cumplió el tiempo y apareció el Mesías, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido la mano de Jehová, de la mano de Jehová por todos sus pecados. Venía el Mesías y los pecados podrían ser perdonados. El pueblo de Israel recibiría consuelo, perdón y misericordia de parte de Dios, porque el Mesías iba a morir por sus pecados en la cruz para perdonarles. Y por eso la voz que clama en el desierto, que es la de Juan, inicia diciéndole al pueblo de Israel: arrepentíos, bautícesen y preparen sus corazones, porque el Rey, el Mesías, el que perdona pecados, el que bautiza con el Espíritu Santo, ha llegado, ha nacido en el mundo y está dispuesto a darnos comunión con el Padre por su vida. Entonces todo valle se va a bajar, todo monte, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Se cumplió esta profecía. Y esa profecía de que Juan es el heraldo está en Mateo 3, 1 al 3, en Marcos 1 del 1 al 3 y en Lucas 3 del 3 al 4. Miremos la primera, Mateo 3 del 1 al 3. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, es decir, Cristo. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora noten lo que dice Marcos 1 del 1 al 3. Marcos 1 del 1 al 3 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y en Lucas 3, 3 al 4 también tenemos el testimonio. Lucas 3, 3 al 4.
Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén, amén. Y el testimonio de Juan, que es el que nosotros leímos, 4 veces aparece registrado este testimonio de que Juan es el heraldo del Señor. Así que con esta cita, Juan responde a la delegación la pregunta sobre su identidad. Ellos quedaron sorprendidos porque no esperaban esta respuesta. Él les está diciendo ahora: sí, el Mesías llegó, ustedes deben estar preparados para recibirlo, porque yo soy aquel que lo está anunciando. Yo ni soy el Mesías, ni soy el profeta, ni soy Elías, pero sí soy la voz del cumplimiento de la profecía de Isaías, que les está diciendo a ustedes: prepárense porque el Mesías ya está entre ustedes. Juan entonces cambia su enfoque de sí mismo para ponerlo en el Mesías que aparecería en escena y al cual debían creerle y obedecerle. Así que ellos van a ir entonces, esa delegación, a Jerusalén, y van a decir: Juan el Bautista es el cumplimiento de la profecía de Isaías 40. Él es la voz que está clamando que el Mesías ya está aquí. Entonces, ¿cuál será el Mesías? ¿Cuál será el Mesías? Y en esos días es que aparece Cristo el Señor. Ahora, ellos debían estar entonces con un corazón alegre y dispuesto para recibir al Mesías, porque era lo que ellos esperaban. Pero como estaban esperando un militar con caballo, con ejército, pues se frustraron cuando vieron a un simple hijo de carpintero, pobre, sin que viniera de una familia de renombre. Pues ellos se decepcionaron. ¿Este qué va a ser nuestro Mesías? Pero ellos solamente estaban mirando un reino terrenal y pasajero. Pero Cristo vino a traer un reino espiritual que permanecerá por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos ahora a los versículos 24 y 25 de Juan 1. ¿Qué dice? 24 y 25. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Notan ustedes que ellos eran envidiositos? ¿Que ellos cuestionaban todo? Aquí vemos que estos que interrogaban a Juan eran del grupo sectario y religioso de los fariseos, los cuales llegaron a ser los archienemigos de Jesús, que por todo lado le ponían zancadilla e hicieron lo posible y hasta lo imposible, violando la ley para llevar a Cristo a juicio y matarlo. Por eso cuestionan la autoridad de Juan para bautizar, diciéndole: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, sino simplemente una voz que clama en el desierto? Tú no eres nadie para hacer esto. Juan le responde en el versículo 26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Amados hermanos, este pasaje es supremamente importante. Juan le respondió de nuevo, quitando su atención de él mismo y dirigiéndola a Cristo. Él les está diciendo: mire, no pongan la mirada en mí, pongan la mirada en aquel que deben ponerla. Yo simplemente soy uno que bautizo con agua. En lugar de defender su ministerio bautismal, Juan tan solo reconoció sus limitaciones y dijo:
yo bautizo con agua. Y ustedes saben que después en Mateo y en otro texto dice, mas el que viene después de mí es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Yo simplemente bautizo en agua. Cuando les declaró esto, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Pongan atención a esa palabra. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, el cual es el Mesías. Es decir, volvió a llevar su explicación de vuelta al verdadero Mesías, de quien él daba testimonio y a cual debían creer y obedecer. Eso era lo que les estaba enseñando Juan el Bautista con su respuesta. Ahora la pregunta, ¿por qué Juan bautizaba? Hermanos, el Antiguo Testamento habla de la limpieza espiritual y su relación con la venida del Mesías. O sea, el bautismo en agua y la venida del Mesías están íntimamente ligados. Jesucristo es como el agua que limpia y lava y purifica nuestros pecados. Cuando nos bautizamos y somos sumergidos, también simbolizamos su muerte y su resurrección a una nueva vida. El bautismo y la salvación en Cristo están íntimamente ligados. Observen lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 26. Ezequiel 36, 24 al 26. Dice la palabra de Dios: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Escuchen, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Amén. La salvación y el bautismo están íntimamente ligados, porque el estar en Cristo es como estar sumergidos en el agua, es como ser lavados, como el agua nos lava y nos quita la suciedad. Entonces, hermanos, dice el profeta Ezequiel: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Dios ha formado y formará un pueblo de toda nación, pueblo, tribu y lengua. Los recogerá y formarán un pueblo y los llevará a su país, a su patria celestial. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cómo lo va a hacer? Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esa agua limpia, cuando la simbolizamos en el bautismo, pues estamos simbolizando que somos lavados por Cristo de nuestros pecados. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Y esta agua limpia aquí realmente está hablando de Cristo, que es el agua bendita, el agua limpia, el agua que quita la sed. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. No es que el agua quite el pecado, sino que simboliza lo que hace Cristo, porque Cristo es el agua de vida. Entonces esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién es el que hace eso? Cristo. Pero lo testificamos públicamente a través del bautismo, diciendo: yo he sido limpiado por Cristo de mis iniquidades, de mis inmundicias. Y por eso testifico públicamente, muriendo a mi antigua vida y resucitando para una nueva vida, que soy de Cristo, que Cristo ha pagado por mí, que Él me ha limpiado. ¿Me hice entender? De todos vuestros ídolos el Señor nos va a limpiar. Y luego dice en el verso 26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Quitará ese corazón viejo de carne, duro y perverso, y nos dará un nuevo corazón, sensible a la voz de Dios, que cuando pecamos ya nos duele pecar y no podemos estar contentos. Un corazón nuevo.
Y el Señor va a poner espíritu nuevo dentro de nosotros y quitará de vuestra carne el corazón de piedra y os dará un corazón de carne sensible a su voz. Esa obra solamente la puede hacer ¿quién? Cristo el Señor. Y por eso Juan bautizaba, simbolizando a Cristo, que estuvieran listos para limpiar y lavar sus pecados, creyendo en aquel que había nacido en el mundo y venía a quitar la inmundicia de nuestros pecados y a darnos un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Amén. Entonces, por eso Juan bautizaba. En Zacarías 13, versículo 1 dice, en Zacarías 13, versículo 1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de sus inmundicias. ¿Cuál es ese manantial abierto para la purificación del pecado y las inmundicias? ¿Quién, hermanos? Cristo el Señor. Y por eso Juan bautizaba. Juan llamaba a los judíos, volvamos a nuestro texto de estudio, Juan llamaba a los judíos al arrepentimiento y al bautismo, y eso escandalizaba a los fariseos religiosos, quienes en su orgullo espiritual consideraban que los judíos eran el pueblo de Dios por ser descendientes de Abraham y no necesitaban el bautismo de arrepentimiento. Nosotros somos el pueblo de Dios, descendemos de Abraham, nosotros no necesitamos arrepentirnos porque somos el pueblo escogido de Dios. Y si nos arrepentimos de boca y no nos bautizamos y no recibimos al Mesías. Ellos creían en una salvación por descendencia, pero la palabra de Dios nos dice que no por ser descendientes de Abraham son todos israelitas, sino por la fe en la simiente que es Cristo. Por el contrario, quienes se sometían al bautismo, los fariseos no se sometieron al bautismo ni de Juan ni de Cristo. Algunos sí, pero la mayoría no. Por el contrario, quienes se sometieron al bautismo de Juan reconocían con ello que sus pecados los habían puesto fuera del pacto de la salvación de Dios y en consecuencia necesitaban ser limpios de sus pecados porque no eran mejores que los gentiles. Por tanto, necesitaban un Salvador que ya estaba en medio de ellos, pero que ellos no lo conocían, no lo podían ver. Versículo 27 y 28 de nuestro pasaje. Dice así, sigue hablando Juan, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y vemos aquí que por último Juan el Bautista reconoce y testifica ante los fariseos en una sorprendente expresión de humildad que Jesús el Mesías, al cual él anunciaba, es antes que él. Es decir, que existía desde siempre y que por ende es infinitamente más grande que él. Por consiguiente, él no era digno de desatar la correa de su calzado. Desatar la correa del calzado del amo era la tarea del esclavo más bajo. Y Juan no se consideraba digno de realizar la tarea menos importante y degradante. Es como si Juan dijera, viene uno de quien no soy digno de ser esclavo o el más bajo en categoría como esclavo delante de él. Y el verso 28 termina diciendo, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Qué relevancia tiene este versículo? Aquí es como si el escritor sagrado dijera, esto que les estoy narrando
Sucedió realmente. Es un hecho histórico. Es un testimonio fidedigno que sucedió en un lugar específico, en una región específica, en un tiempo específico. Es un hecho histórico. Eso es lo que tiene por relevante este versículo. Lo que les estoy contando no es un cuento, es algo que realmente sucedió en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando y habían muchas aguas, como dice en otro texto. Bien, mis amados hermanos, he terminado la exposición del texto sagrado. Ahora vamos a mirar unas aplicaciones reflexivas para nuestra vida. En primer lugar, vemos un ejemplo. Saqué dos aplicaciones reflexivas. En primer lugar, vemos un ejemplo instructivo de verdadera humildad en este texto que acabamos de leer. Juan el Bautista era un profeta poderoso, respetado y muy reconocido por el pueblo. El pueblo lo tenía como profeta. El Señor mismo, Jesucristo, declaró en Mateo 11:1 que entre los nacidos de mujer no se había levantado otro mayor que Juan el Bautista. El Señor Jesús mismo también declaró en Juan 5:35 que Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y que el pueblo de Israel se regocijó en su luz por un tiempo. Pero aún así, Juan no se atribuyó ningún mérito personal. Juan reconoció que su papel era preparar el camino para el Señor Jesús, quien era mucho más grande, sublime y poderoso que él. En otras palabras, reconoció que él no era nadie ante el Señor. Reconoció con humildad que él no era siquiera digno de desatar la correa del calzado del Señor. Juan no se consideraba digno de realizar la tarea menos importante y degradante realizada por un esclavo. Es como si Juan dijera: viene uno de quien no soy digno de ser su esclavo. La humildad de Juan es un ejemplo para nosotros, querida iglesia, ya que nos confronta con nuestro orgullo, que aflora muy a menudo en nuestra vida y que nos impide ser ejemplo a otros. Porque si hay algo en nosotros es orgullo. Hay mucho orgullo y altivez en nosotros. Pero vemos aquí en Juan un hombre humilde, un hombre que renuncia a su exaltación, un hombre que solo le importa la gloria de Cristo, un hombre que está dispuesto a menguar para que Él crezca, un hombre que revela que solo Jesús es digno de gloria, honra y honor, amados hermanos. Juan nos recuerda que debemos aceptar que realmente no somos nada y que Él es el único que realmente es. Por consiguiente, solo a Él debemos dar gloria y honor y no a nosotros mismos, queridos hermanos. Esa es una de las grandes lecciones que nos enseña este pasaje. Por eso en 1 de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quién resiste Dios, amados hermanos? A los soberbios, a los orgullosos, pero por el contrario, da gracia y bendición a los humildes. En Isaías 66:2, el profeta Isaías dijo lo siguiente, hablando de Dios: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Tiemblan ustedes ante la palabra de Dios? Dios mira al que es pobre y humilde de espíritu, al que reconoce su bajeza y su indignidad
y que reconoce que solo el Señor es digno de gloria y honor, amados hermanos. Dios aborrece el orgullo y la altivez. Seamos humildes. Juan el Bautista nos enseña que por más fama y reconocimiento que tuviera, la misión de él no era exaltarse a sí mismo, sino exaltar a Cristo, y a ellos se entregó firmemente hasta la muerte. Recuerden que él fue encarcelado y murió decapitado por predicar la verdad y señalar el pecado a Herodes y a su mujer, la cual era mujer de su hermano. Así que Juan se entregó por completo a hacer la voluntad de Dios, negándose a sí mismo y exaltando al Señor, el cual también nos da ejemplo de que hizo lo mismo. Menguó para que nosotros creciéramos. Nosotros también, amados hermanos, al igual que Juan el Bautista, debemos estar convencidos de que nuestra misión no es exaltarnos a nosotros mismos, es entregarnos por completo a exaltar a Cristo y a vivir para su gloria y no para nuestra gloria. Es entregarnos por completo a vivir una vida de humildad y de servicio al Señor y a nuestro prójimo, haciendo bien al que nos hace mal, bendiciendo al que nos maldice, orando por el que nos ultraja y nos persigue, como nuestro glorioso y maravilloso Salvador. Los principales santos de Dios de todas las épocas de la iglesia siempre han sido hombres con el espíritu de Juan el Bautista. No buscan su propia honra, piensan poco en sí mismos, tienen siempre voluntad de menguar para que Cristo pueda crecer, de ser nada para que Cristo lo sea todo. Si profesamos ser cristianos, esforcémonos por ser del espíritu de Juan el Bautista, querida iglesia. Esforcémonos por ser humildes y fieles al Señor. Esta es la virtud que todos los salvos debemos procurar al máximo día a día. No tendremos un verdadero cristianismo hasta que abandonemos nuestros orgullosos pensamientos, nos sintamos pecadores inmerecedores de las bendiciones de Dios. Reflexionemos. Que Dios nos dé la gracia de olvidarnos de nosotros mismos y exaltar solamente a Jesús como lo hizo Juan el Bautista. Cuando hacemos eso, todo lo demás vendrá por añadidura, queridos hermanos. Y en segundo lugar, en estos versículos que estudiamos, hoy vemos un claro ejemplo de la ceguera de los hombres inconversos, de los que no conocen al Señor, de los que endurecen su corazón. Observen lo que dice el verso 26 de Juan 1, el pasaje que estudiamos hoy. ¿Qué dice Juan 1:26? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Estos judíos profesaban ser muy espirituales, profesaban estar esperando la llegada del Mesías, y como todos los fariseos se enorgullecían de ser hijos de Abraham y poseedores del pacto o de los pactos de la promesa. Descansaban en la ley y hacían alarde de Dios, profesaban conocer la voluntad de Dios y creer en las promesas de Dios. Confiaban en que eran guías de ciegos y luz para aquellos que estaban en tinieblas. Sin embargo, sus ojos estaban completamente ciegos a la luz de Cristo, a la verdadera luz. No les había resplandecido la luz del Evangelio en sus corazones por la dureza de su corazón. Juan el Bautista les dijo: en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Cristo mismo, el Mesías prometido, estaba en medio de ellos, y sin embargo
la inmensa mayoría ni le conocieron ni le recibieron. Cristo estuvo en medio de ellos, de los judíos, y sin embargo la mayoría de ellos murió en sus delitos y pecados porque rechazaron al Mesías y lo mataron. Y dijeron que la sangre de éste caiga sobre nosotros. Dice Juan, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Las palabras de Juan el Bautista en este lugar se aplican también a miles y a miles de personas en la actualidad. Cristo sigue estando en medio de mucha gente que ni ve, ni le conocen, ni le creen. Cristo pasa por muchas iglesias y por muchos hogares, y la inmensa mayoría ni siquiera le mira, ni le oye, simplemente lo ignoran. Esa verdad de los fariseos es también aplicada hoy a la mayoría de gente, donde el evangelio se ha predicado. Ellos conocen el dinero, el placer y el mundo, pero no conocen a Cristo. El reino de Dios está cerca de ellos, pero ellos están lejos de Él. La salvación está a su alcance, pero ellos no se dan cuenta que están ciegos. Por eso no la ven y no la alcanzan. La misericordia, la gracia, la paz, el cielo, la vida eterna están cerca, tan cerca que podrían tocarlos, pero no obstante están insensibles a ello por su pecado. Cristo está en medio de ellos y ellos no le conocen. Será mejor en el último día no haber nacido que haber tenido a Cristo en medio nuestro y no haberle conocido y haberle ignorado o haber hecho caso omiso a sus mandamientos y a su palabra. Dice la Escritura, allí será el lloro y el crujir de dientes. En conclusión, amados hermanos, para terminar, los líderes judíos no reconocieron a Jesús porque estaban cegados por sus propios prejuicios y por su propio orgullo. Debemos tener cuidado, amados hermanos, de no permitir que nuestros propios prejuicios, que nuestras propias expectativas, que nuestras propias ideas, que nuestros propios pecados, que nuestro propio orgullo nos impidan ver a Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Cuando entendemos de veras quién es Cristo, nuestro orgullo, prestigio, arrogancia desaparecen, como pasó con Juan el Bautista, que menguó para que Cristo creciera. Que Dios les haya hablado a sus corazones, queridos hermanos. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar al Señor dando gracias. Con reverencia, estamos ante el Santo de Israel, ante aquel que es puro y libre de pecado. Soberano Señor y Padre, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en esta hora de la mañana, dándote la honra y el honor por tu bendita palabra, por habernos permitido reunirnos para ser exhortados y animados, consolados y afirmados con tu palabra. Ayúdanos, Padre bendito, a tomar estas enseñanzas, a meditar en ellas durante la semana, a plasmarlas en nuestra mente y corazón y a aplicarlas a nuestra vida cotidiana. Quita de nosotros todo orgullo, altivez y arrogancia. Quita toda ceguera espiritual y concédenos con humildad reconocer que solo tú eres digno y santo y que tú eres nuestro Señor y Salvador. Concédenos entregar nuestra vida a ti, dedicarnos a ti, disponernos para ti día a día, en lo que pensemos, en lo que hagamos, en lo que tengamos por hacer, Señor. Ayúdanos a que seas tú nuestra guía y dirección. Da a las mujeres de la congregación ese amor y esa disposición para reflejar a Cristo en el hogar, amando, respetando a sus esposos. Y da a los esposos ese amor de Cristo
para amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y danos a todos, Señor, un corazón dispuesto para servirte y adorarte y hacer tu voluntad donde quiera estemos, en nuestro trabajo, en la universidad, en la casa, en la calle, en cualquier lugar. Concédenos ser esa voz que clama en el desierto, que preparen el camino y que reconozcan a Jesucristo como el Señor y Salvador, tal como lo hizo Juan el Bautista. Te pedimos esto, Padre Santo, en el glorioso nombre de tu Santo Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.